panadería y repostería. Contáctanos al WhatsApp al 829-874-7785 y al teléfono 829-566-1932. Delicias Bread Cake, endulzando tus momentos. Bueno, familia, estamos mucho más que bendecidos de estar aquí. De verdad que sí, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hoy tengo una invitada, la conozco ya desde algunos años y nos visita por primera vez en A Fondo Radio Show. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Jennifer Franco. Ay, Dios te gracias. bendiga, amada. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme. Es un privilegio, es un honor de estar aquí con todos ustedes. Gracias por invitarme. Jennifer, ¿qué tiempo lleva en el Evangelio? Sé que sé de algunas cosas de todo lo que he visto en tu familia, porque he tenido la oportunidad de compartir con tus hijos, tu esposo. Pero ¿qué tiempo lleva en el Evangelio y cómo tú conoces a Jesús? Yo llevo aproximadamente ya casi 10 años y yo conocí a Jesús. Eso fue algo inolvidable para mí. Cuando vine a los caminos de Dios, vine destruida, destrozada. Todo lo que se puede haber y por haber cuando una persona está fuera de Dios. Destruida, destrozada, con un matrimonio disfuncional, totalmente. Y el Señor restauró totalmente nuestro matrimonio, nuestros hijos, todo muy bien. Cuando llegué a los caminos del Señor, mi esposo no era cristiano y a través de mí mi esposo conoció al Señor. Wow. Sí. ¿Cómo fue ese día? Ese día el que tú llegas y que también él recibe a Cristo. Wow, para mí es inolvidable ese día porque eso fue en una, yo pertenezco a la Iglesia Apostólica y Misionera Casa Central de Restauración, que queda en la Respaldo 21, y allí ese día fue algo inolvidable porque la iglesia hizo una campaña en el Club Los Pioneros. Y allí mi esposo, yo le dije a él, mi esposo estaba negado. ¿Cuál de todas fue? ¿Cómo ¿Jonathan Piña estaba allí ese día? No. No, fue una de las masivas que hicieron. Una de las masivas. Y mi esposo estaba totalmente negado en visitar la iglesia y aceptar al Señor. Pero con mi testimonio, como él vio cómo yo me comportaba después que yo acepté al Señor, él vino a través de ese comportamiento, a través de los pies del Señor. Fue en la masiva, cuando la Iglesia Apostólica y Misionera hizo en la masiva, yo estaba orando y yo estaba intercediendo en lenguas. Y yo sentía como que cadenas se rompían. Y ahí el Señor, a través de Pedrín, nuestro hermano Pedrín, hizo el llamado y ahí él aceptó al Señor. Wow, qué bendición. Sí. Según lo que has dicho, se puede decir que tú llegaste al Evangelio ya de forma de proceso, se puede decir. O sea, no fue como hay personas que dicen, llegué al Evangelio y ya, y me convertí y seguí en el camino. O sea, que tú llegaste ya en proceso. Un proceso muy fuerte pasé con mi esposo antes de aceptar al Señor. Muy fuerte el proceso. No estábamos casados, era un hogar disfuncional, era un hogar destruido. Teníamos ya hijos, teníamos 2 hijos cuando yo acepté al Señor. Y fue un proceso muy fuerte en mi vida. Fue un proceso muy fuerte, muy difícil. Pero el Señor me dio la victoria en esa área de mi esposo. Y hasta ahora el Señor le ha dado la fortaleza a él para estar firme en él. Amén. Por mi testimonio, por lo que y he orado mucho por él. Y sigo orando para que permanezca en Dios. Amén. Jennifer, si hay algo de todo lo que te ha tocado vivir en la vida que tú pudieras agradecerle a Dios, ¿qué sería? Wow. A Dios, yo le agradezco tanto a Dios, yo le agradezco todo a Dios, la vida, el darme mi esposo, un buen hombre, un hombre de Dios, mis hijos que están instruidos en No, yo vi que uno es de los Dios. tuyos predicando esa vez, que eso fue algo tremendo. Ese niño son una bendición, mis hijos, son una bendición.
Totalmente, sí, en mi vida. ¿Qué fue lo más difícil que tú te tocó ver dentro del Evangelio? Wow. O sea, lo más difícil que tú dirías en ese momento, ya no aguanto más, ya voy a tirar la toalla, no sé qué hacer. La ¿Cuál fue el muerte momento? de un hijo. Vi la muerte de mi hijo, que no era hijo de mi esposo, sino hijo de mi primer matrimonio. Ese fue el día más oscuro, la noche más oscura. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ese día desde que tú te enteraste? ¿Qué pasó? ¿Cómo tú lo resumirías? ¿O cómo tú lo contarías ante las cámaras? Wow, ese testimonio es impactante porque cuando vi a mi hijo morir ahí mismo, estando conmigo, fue algo impactante. Yo le decía al Señor, ¿pero por qué? Porque él tuvo que morir. ¿Por qué? Si yo soy tu hija y todo eso, le decía al Señor. Pero a medida que van pasando los días, los meses, los años, el Señor me hizo entender por qué Él lo permitió. Porque Él permitió esa muerte. Y verdaderamente, Él tenía 17 años de edad cuando se le fue la vida. ¿Qué pasó ese día? Ese día hubo un contronazo ahí con una señora amiga de nosotros del barrio y él fue como que tenían dificultades y cosas y yo fui a preguntarle a ella que qué pasaba como madre. Fui y le pregunté que qué pasaba como madre al fin, que pregunta qué pasa con su hijo. Y ese día fue algo desastroso. Ella no entendió razón y ella simplemente se dejó llevar por el enemigo y le arrebató la vida, como que nada es nada. ¿Ese suceso pasó frente a tus ojos o fue un descuido o algo? No, frente a mis ojos. Yo estaba ahí porque la muerte era para mí, porque ella tenía un puñal. Cuando ella tenía un puñal, ella me tiró con el puñal, varias puñaladas, y yo no me daba cuenta del suceso tan grande porque yo fui a preguntarle simplemente que qué pasaba, que qué era lo que el niño le hubiese hecho. Entonces ella no captó, no se centró en lo que yo le decía y ya ella estaba armada. Yo fui simplemente, incluso en el juez civil, en el juez allá en el juzgado, ella dijo que estábamos todos armados. Entonces a ella le preguntaron que como que si todos estábamos armados, ¿por qué ellos no estaban heridos? Y por qué ella me hubiese tirado y mi hijo estaba Cuando ya ella le muerto. tocó declarar, dijo eso. Cuando ella le tocó declarar, ella dijo que nosotros estábamos armados. Y el juez le preguntó eso a ella. Porque ustedes no tienen ningún rasguño ni nada. Entonces ellos no estaban armados. Él sacó esa conclusión. Jenny, yo voy a hacerte una pregunta muy íntima. Porque sé lo que es perder un familiar, una abuela. Pero es indescriptible el hecho de perder un hijo. Sí. ¿Cómo fue tu antes y después en tu corazón al pasar ese hecho? Wow, ese hecho, esa etapa de mi vida fue muy difícil en mi vida, fue esa etapa de mi vida, pero con Dios pude superar todas esas etapas y Dios llenaba cada vacío, porque ese es un vacío. Cuando ese niño se fue, yo sentí que se me fue el alma, parte de mi vida, porque era un prospecto a ser pelotero. Y él murió el 21 de él murió el 21 de febrero y el 3 de marzo lo iban a firmar. Wow. Con varios equipos y ya lo tenían guardado, a él lo tenían guardado, reservado. Protegido. Protegido, lo tenían. Él tenía apenas 17 años de edad y eso fue algo desastroso para mi vida. Fue en mis ojos. Pero Dios, cada paso que yo iba dando, Dios estaba ahí conmigo. Cada paso solamente pude decir, Señor, haz tu voluntad. Aunque me dolió y sigue doliendo porque esa muerte no se supera con cualquier cosa. Pero con Dios sí se supera. En Dios sí. ¿En algún momento te llegó a la mente vengarte?
No, Nunca. nunca. Simplemente oraba por ellos. Cuando yo iba a cada... Y uno de mis momentos más difíciles era cuando yo iba y me presentaba delante del juez y delante de ellos. Wow. Era un momento muy difícil. El último día le dije al Señor, Señor, levántate como Jehová Nisi, quien levanta bandera por mí. Ese fue el último día que a su hijo le cantaron, porque están presos los dos. Porque El su hijo y ella. Sí, su hijo participó y le dio varias estocadas también. A pesar de que ella le dio la que lo mató, él le dio varias estocadas también. Dios mío. Sí. Actualmente, ¿qué condena cumple cada uno? Ella le echaron 15 años porque yo fui a su casa. Yo le dije al juez, sí, yo fui a su casa, pero simplemente fui a preguntarle. No era para que se pusiera... No fue en tono agresivo. Exacto, no fue en tono agresivo. Y incluso hubo una vecina que escuchó todo lo escuchó y lo testificó allá. Y eso fue lo que ayudó a que ella pudieran echarle todos esos años. Le echaron 15 años de prisión y a su niño, como era menor de edad, le echaron 5 años. Uy. De todo ese proceso que te tocó vivir, aparte de tú perder a tu hijo, ¿qué fue lo más duro? Aparte, porque ya hay una pérdida. Hay una pérdida. ¿Qué fue lo más duro de tú decir, me quedo aquí como en la nada? ¿Fue tanto el juicio, lo que te tocó vivir, o esa soledad del recuerdo? Todo, los tres que dijiste. Fue uno de los momentos más difíciles fue verlo en la caja. No pude verlo. No fui a su entierro. Y ¿Te cuestionaron por eso mucha gente? Muchas, incluso su familia, su papá, la familia de él, la familia de mi hijo, me cuestionaron, me juzgaron, y ellos siempre decían que yo era una mala madre, y mi hijo siempre peleaba con su papá por eso, porque él le inculcaba cosas Que no debía de inculcarle a un niño de 17 años, y ellos peleaban mucho por eso mismo, porque él me defendía. Y las tres cuestiones de ir al juicio, su muerte, verlo en la caja, enterrarlo, eso fue para mí desastroso. Incluso ahorita estaba viendo una foto de él y se me salieron las lágrimas. O sea, es una pérdida muy difícil en mi vida. Muy difícil, pero Dios es que llena todos los vacíos. El Señor es el único que puede llenar ese vacío de mi hijo. Incluso me dio un bebé, después de la muerte de mi hijo, me dio un bebé que tiene apenas 2 añitos. Ese fue la mayor bendición. Oye, porque eso, concha. Sí, yo le dije al Señor cuando yo estaba embarazada, yo quiero una hembra. Y el Señor me dijo, no, porque no fue una hembra que tú perdiste, fue un varón. Entonces ahí, cuando me da mi bebé, ahí yo pude. Wow. Un poco Ahí más. ya tuvo respuesta de Dios. Exacto. Pero, por ejemplo, los que cometieron el hecho nunca se acercaron a ti. O sea, ni te dijeron nada, nada. No, nunca se acercaron. Simplemente cuando estaban en el juicio, lo que hacían era que bajaban la cabeza. Wow. Como, wow, ¿qué hice? Porque incluso, según mi madre, porque mi madre estaba ahí en el hecho, me dice que cuando ella entró a la casa, a su casa de ella se puso la mano en la cabeza y decía, ¿qué hice? ¿Qué hice? Sí, eso pasó. Dios. Sí. Bueno, te hago la pregunta. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tú tienes con tu hijo? O uno de esos. Que él me abrazaba. Cuando él te veía... Él me abrazaba mucho y me quería mucho. Mami, yo la amo a usted. Y era muy chelchoso conmigo porque al ser tan joven tener ese niño tan joven, y él era un niño ya grande y muy fuerte y grande. Sí. Entonces, él creía que yo era su hermana. Incluso cuando yo iba a la escuela, que me mandaban a buscar,
me decían, la directora me decía, mire, búsqueme la madre de ese niño, que usted no es la madre de ese niño. Que sí, yo le decía, yo soy su mamá. Y me decían, búsqueme la madre, que usted no es su mamá. Y así, porque yo lo tuve muy joven, de muy joven edad a él. Junior, este proceso nos tocó nosotros vivirlo de cerca, porque yo recibo la llamada de la pastora Lucía para poner a disposición carro fúnebre, caja, lo que sea que había que hacer, y de una vez accionamos. Fue bien duro verlo porque lo veía en el barrio, pero no lo había conocido así como tal, pero sí el hecho de que estuviera y que hermanos de la iglesia, tanto Jennifer como Isaac, que es su esposo, pasaran por este proceso, que fue bien duro. Yo estoy consciente que a quien sea que le pase es doloroso, independientemente, tanto para uno como para el otro, para las dos familias, que en eso es pedirle a Dios mucha fortaleza. Jennifer, Junior te hizo una pregunta que fue clave. La gente piensa en una venganza. Sabemos que Dios está en tu corazón, que esa es la única diferencia, porque si Dios no tuviera, uno pensara en venganza 24/7. Pero tú estando allí, quizá tu humanidad te decía haz tal cosa, y tú aún así glorificabas a Dios, que ahí es que podemos ver. Si tú tuvieras la oportunidad, o si esa mujer tiene la oportunidad de ver este video, ¿qué tú le dirías a ella? Yo le diría a ella que yo la perdono, porque en una de mis oraciones es eso, yo lo perdono, y lo digo en voz alta, porque yo sé que ella se dejó usar del enemigo. Y si yo no hubiese tenido a Dios en mi corazón, yo no estuviera testificando esto y no hubiese sido libre como el Señor me libertó. Pero yo le diría a ella que yo la perdono y que se arrepienta para que ella pueda alcanzar misericordia. Porque aquella persona a quien se arrepiente, dice el Señor, aquellas personas de que se arrepienten de sus pecados y se apartan, alcanzan misericordia. A su niño también, que puedan arrepentirse los dos de lo que hicieron, porque yo sé que no fueron ellos, que fue lo que estaba detrás de ellos quien participó en eso. ¿Por qué tú entiendes a través de tu experiencia que hay que renovar el vínculo? Sí, hay que renovar el vínculo, porque renovar viene de como algo nuevo, como algo, un cambio. Sí, un cambio. Entonces, nada, yo estoy dispuesta a que ya Dios, porque ya Dios renovó todo lo que había en mí. Ya yo no siento, aunque esté aquí en la tierra, voy a seguir sintiendo el vacío. Exacto, sintiendo el vacío de mi hijo, y que ya es una falta. Pero Dios ha renovado ese vínculo, cambiando todo lo que fue dañado, cambiando todo en mí. Y para mis hijos fue algo muy doloroso perder su hermano también. Muy doloroso para mis hijos, porque ellos se llevaban bien, peleaban como hermanos. Todos los hermanos peleaban. Junior pelea cada rato conmigo. Entonces para ellos fue algo muy doloroso, y yo serví como psicóloga en medio de este proceso. En medio de tu propio dolor. En medio de mi propio dolor, yo serví como psicóloga, y le decía a mis hijos, que tengo dos grandes, uno de 16 y otro de 12, cuando eso era más pequeño, pero hacen como ya 4 años, va a cumplir el mes que entra, 4 años de muerto. Y yo le decía a ellos, no dañen su corazón, perdónenlo, porque no fueron ellos, es lo que hubo detrás de ellos, quien mató a su hermano. Si ustedes lo ven a él o a ella, no dañen su corazón. Claro. Si ven un familiar. Un familiar, y le orientaba como madre, porque ninguna madre quiere ver que su hijo cometa cualquier error o cualquier locura. Y más ellos, que yo lo he introducido en los caminos del Señor. Claro. Y eso es exactamente. Yo creo que ese es el mayor ejemplo, y corroborar con lo que dice el pastor Pedro Núñez,
El perdón es la base para sanar todas las heridas del alma. Eso es amén. El perdón, sí. El perdón es algo inescriptible porque si tú no perdonas, entonces esto es un veneno para uno. La falta de perdón es el mismo veneno que envenena el alma y todo nuestro ser. Yo les reitero a aquellas personas que tengan una falta o cualquier u otra cosa, que perdonen, que oren a Dios, que le digan a Dios, ayúdenme, que yo no puedo sola. Yo le decía al Señor eso, Padre, yo no puedo sola, ayúdame tú porque no puedo sola. Y así simplemente, yo ni quería poner la querella. ¿En serio? Sí, cuando me tuvieron que buscar, la misma policía fue y me sacó de mi casa, porque yo no quería poner la querella. Y me decían, sí, es que tú tienes que ponerla, es que tú tienes que ponerla. Y yo decía, no, o sea, no tenía ni la fuerza para poner querella. No es que es un momento, Junior. No es fácil. El apoyo de la gente, ¿cómo lo recibiste? Porque aparte de la iglesia, que me imagino que te apoyó, pero de los vecinos, ¿cómo fue? ¿Qué tipo de comentarios tú escuchabas Exacto, también? Exactamente. Recibí muy poco apoyo. Muy poco apoyo de las personas. De la iglesia Kendrick, recibí apoyo de Kendrick porque estaba en esos momentos. Le doy la gracia y lo honro su vida y lo bendigo en el nombre de Jesús. Pero los comentarios eran muy negativos. Uno de los comentarios que yo escuchaba era que yo fui a su casa y que yo era muy peleona o rebelde, que yo fui la que fui a su casa a hacerle el show. Y para mí eso fue devastante. Que te dijeron que fue por eso que pasó lo que pasó. Sí, incluso mi misma familia dijo que yo tenía la culpa. Cuando mi misma familia me dijo que yo tenía la culpa, Fue doloroso, como una estocada, sí, ¿verdad? Exacto, fue como que me derrumbaron. Fue como que una pared y la derrumbaron. O sea, me derrumbé totalmente cuando mi propia familia, mi tío, mi madre, me dijo que yo tenía la culpa. Fue algo desastroso. Desastroso. Y que Junior, los pensamientos de culpa son un asunto fuerte porque tú dices, llega ese comentario y el comentario te dice lo que la persona están diciendo y tú dices, pasó por mí. Sí. Yo no tengo mi hijo por mí, pero son cosas que pasan, que ella nunca por su cabeza pensó que ellos lo iban a recibir así. Pero pasó. Que ahí es donde yo digo, donde la gente, antes de emitir un comentario, tiene que pensarlo bien, y más cuando son de nuestra propia familia. Nos duele más un mal comentario de nuestra propia familia que un particular. Sí. Por eso es que como familia, lo más que uno necesita apoyo. Yo vi por el periódico un joven que se quitó la vida, 22 años, dejó una carta y hablaba de su familia. Sí. Entonces, ahí es donde nosotros debemos reflexionar. Jennifer, aparte de que tú envíes un mensaje de perdón, también, si hay alguna mujer, algún hombre que está viendo este video, ¿cuáles son tus palabras? ¿Cómo tú te diriges a ellos? ¿Y qué tú le dirías ahora mismo a través de estos medios? Yo le diría que solo en Dios superamos este hecho, este caso, que nos refugiemos más en Dios, que leamos su palabra, que tengamos una disciplina en la búsqueda de Dios, en su palabra, leer su palabra, refugiarse en Dios, porque esa es la clave, la oración, la intimidad con Dios. Ahí fue que yo me refugié. Yo no me refugié en el alcohol, yo no me refugié en las drogas, yo no me fui a la discoteca, no me refugié en la prostitución, sino que me refugié en Dios. Cuando uno se refugia en Dios, ahí es que está la clave, en buscar su rostro, buscar su presencia, hablarle a Dios, de palabras, hablarle. Decirle, Señor, yo no puedo sola, si estás pasando alguna dificultad o cualquier cosa mala en tu vida, refugiarte en Dios, solo Él puede hacerlo. Yo creo que esa sinceridad que uno le muestra a Dios
es lo que realmente nos libera. Porque cuando uno calla por dentro, eso crea raíz de amargura y crea mucho dolor. Y ahí es donde nosotros entonces debemos reflexionar. Jennifer, gracias por contar esta historia. Gracias por usar estos medios de A Fondo Radio Show. Creo que es la primera vez que hablo públicamente de lo sucedido 4 años después. No es nada fácil, Junior, y los que están aquí detrás de las cámaras. Es solamente pedirle a Dios de que si nos toca, Él no nos abandone, porque es algo bien duro. Y la familia que me ha tocado, por eso aún en la calle, yo me manejo con hasta mucho silencio, porque la misma Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cualquier situación, vemos ahora mismo que la humanidad por un parqueo, alguien te mata, a un hermano por 10 pesos tú le quieres quitar la vida. Y vemos también los casos de las parejas, la diferencia de edad, que cualquier escena de celo pasa todo esto. La humanidad y el mundo necesita el amor de Dios. Nosotros necesitamos el amor de Dios cada día, porque nosotros no estamos exentos de nada de lo que pueda pasar. En cualquier momento la gente podrá decir, Dios libre igual, el joven que caminaba muy derecho en el evangelio cometió un hecho. ¿Por qué? Porque llegó un momento de ira y ese momento de ira le causó la muerte a alguien. Wow, sí. Junior, palabras finales. Y esta despedida no la vamos a hacer nosotros. Yo creo que la haga Jennifer, luego de que tú hables, para que Jennifer también diga algo más que ella quiere decirla, y ahí nosotros terminamos. Junior. Nada, agradecer a toda la gente, como siempre, invitarle a que compartan este testimonio, ya que había mucha gente activa. Sí, y que hay mucha gente que está pasando por ese proceso también de pérdida de familiares y demás. Entonces, siempre el enemigo aprovecha cualquier situación para poner cosas negativas en la mente. Entonces, nada, vamos a dejarla. Y yo estoy convencido, Jennifer, que Dios pone esta palabra en mi corazón, que Dios te usará para hablarle a muchas madres y a muchos padres que han pasado por ese mismo proceso. Hoy en día, tú te encontrarás con personas que tendrán sed de venganza, pero tú le vas a motivar a que ellos tengan su confianza en Dios y que Dios haga justicia. Amén. Dios fue que hizo justicia. Amén. Dios hizo justicia, ¿y qué tú haces? Lo perdona, porque Dios no perdona ¿me entiendes? Dio su hijo, y cuando uno habla de eso es donde uno dice, pero yo estoy convencido que las puertas que Dios abrirá en su tiempo es para ponerte con mujeres y hombres que pasaron esa misma situación, o que están pasando, o que están atravesando. Te lo digo, Junior, porque a mi familia le tocó vivir algo así. Tengo un primo, y mi tía, cuando siente un carro afuera, piensa que es él, porque su cuerpo nunca ha aparecido. Su cuerpo nunca ha aparecido. Solamente su guagua incendiada y más nada. Wow. Ella dice, yo tengo fe de que mi hijo está vivo, porque no ha visto cuerpo ni nada. Exacto. Entonces, Dios es nuestro consuelo y esa es nuestra seguridad. Jennifer, tú despides este programa, pero queremos que tú des algunas palabras finales. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Es una honra estar aquí y decirle a aquellas madres que han perdido un hijo y que tienen sed de venganza, que no, Dios es nuestra justicia, dice su palabra. Su palabra lo dice, que le deje la justicia a Él, que Él es nuestro justiciero y Él se levanta como poderoso gigante por nosotros. Aunque no seas cristiana, aunque no seas cristiano, deja todo en manos de Dios. Háblale al Señor, que tú verás cómo tú vas a encontrar la solución en el Señor. Amén. 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 Esto es A Fondo Radio Show.